Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentan Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Pregonando al aire como todos los viernes a las 15 horas, acompañándoles con grandes invitadas e invitados para conversar sobre música, interculturalidad y muchos otros temas. Se acerca el fin de semana, así que prepárese para esta rica conversa y buena música. El día de hoy nos acompaña aquí en estudio Dioselin Camacaro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por esta invitación a tu programa. Ella es periodista, integrante de la red de periodistas migrantes y bueno, queremos conversarles sobre un tercer encuentro que hubo, sobre el propósito de colectivizarnos y sobre todo la importancia de promover discursos con enfoque intercultural también para hacerle un poco mella a estos discursos de hoy. Además, la Universidad Central y puntualmente la Facultad de Comunicaciones junto a ACNUR también desarrollan diversas iniciativas, entre ellas periodismo sin etiquetas, así que qué chévere que nos puedas acompañar hoy acá, Dioselin, para conversar sobre esto y otros muchos temas más. Claro, por supuesto. Bueno, voy a partir quizá con esto que mencionaste del tercer encuentro de la red de periodistas migrantes, que cuando uno va en retrospectiva, uno dice, cuando llegas al país, ¿dónde te refugias, no? En dónde tú puedes volver a comenzar bien sea tu carrera, tus pasiones, tus hobbies. En este caso, el periodismo. Que si bien el periodismo nos han hablado desde que estudiamos, que esto es sin fronteras, que esto se trata de la humanidad y de las diversas sociedades y que nosotros tenemos un compromiso social más allá de las nacionalidades y de todas estas etiquetas que obviamente van surgiendo, pues este encuentro ha logrado, como tú bien mencionaste, colectivizar. Hablar también del encuentro. Obviamente no estamos descartando el individuo, su personalidad, lo que tiene, su esencia, todo ello, sino cómo podemos encontrarnos, cómo podemos volver a esa palabra que obviamente se utiliza mucho en la religión, que es esa causa de la comunión, ¿no? De la comunidad. Y bueno, y este tercer encuentro precisamente nos ayudó también a reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado y también sobre todo lo que hemos retrocedido en materia de derechos y cómo podemos hacer frente, siendo también personas migrantes, con diversas realidades y diversos conflictos que uno también vive como persona, cómo podemos hacer frente a todo un mundo, toda una narrativa que se ha instalado en el país, bueno, en el mundo en general, pero hablemos particularmente de Chile, que es el territorio que habitamos. ¿Cómo podemos hacer frente, pocas personas, por ponerlo entre comillas, a toda esta ola de mensajes que te difaman, que te estigmatizan, que criminalizan y que llevan a que el significante de migrante sea delincuente, ¿no? ¿Cómo hacer frente a todo de ello? Lo negativo siempre. Y bueno, primero es comenzar por nosotros también desmontarlo, porque a veces terminamos creyendo, también las mismas personas migrantes terminamos creyéndonos todas esas mentiras. Terminamos creyendo que somos, obviamente desde nuestra vulnerabilidad, terminamos creyendo y cómo volver a empoderarnos, cómo volver a decir, oye, pero ya va un momento, yo trabajo acá en mi comunidad, estoy aquí en mi comunidad, ejerzo, todos los días llevo a mis hijos a la escuela. O sea, ¿cómo vamos desmontando? Y bueno, obviamente eso es un gran reto que tenemos desde la red de periodistas migrantes y es precisamente en estos espacios como el tuyo de empezar a hablar, de empezar a dialogar y también de empezar a convocar y dejar de hablar de los otros. Porque el hecho es que somos un nosotros, somos un nosotras, somos un nosotres. Ya nosotros formamos parte de la sociedad. Entonces aquí tenemos que hablar más bien de cómo lograr esa integración real
cómo lograr esa verdadera esa palabra que utilizamos y que repetimos de la interculturalidad, ¿no? Que no solamente aparta del folclore o de lo exótico o decir, bueno, nada, como los niños y las niñas migrantes o hijos e hijas de migrantes están en las escuelas, bueno, vamos a hacer un baile y vamos a compartir la comida y nos quedamos ahí en el baile, la comida, y ese es el proceso de interculturalización. Exacto, y entonces cómo no quedarnos allí, sino trascender. Y creo que precisamente es la educación, empezar a hablar de esto, empezar a hablar por qué está la presencia, por qué estamos acá, y esa, como mencionabas, o sea, no quedarnos con eso del baile, de la comida, que está bien, y es maravilloso, pero también empezar a hablar también de nuestras historias, de nuestras voces, y de cómo queremos también contribuir a este país y cómo también nuestras hijas e hijos que están estudiando también tienen sueños y que también forman parte y se sienten parte de Chile. Y no solamente de la boca para afuera, sino también en sus amistades, en todos los recorridos que hacen, en el deporte, en muchos otros aspectos, incluso en la literatura. Entonces creo que tenemos una enorme tarea en la que no queremos estar solas ni solos, sino queremos también invitar a otras personas de las comunidades migrantes, y no solamente de las comunidades migrantes, sino de la sociedad en general, en reflexionar acerca de esas narrativas, examinar y entender que obviamente es la construcción de una culpa que surge para desviar la atención de los problemas estructurales que tiene el país desde hace mucho tiempo, de las deudas que se tienen en materia de educación, que se tienen en materia de salud, y cómo históricamente se ha construido este discurso para desviar la atención y que las políticas y los políticos no hagan su trabajo, que es obviamente luchar con una gran desigualdad que existe. Y bueno, no por nada hubo un estallido social. Entonces, claro, nosotros somos los que se han mencionado desde diferentes teóricos, somos los chivos expiatorios. Pero bueno, el encuentro, uno siempre habla desde lo negativo porque obviamente es lo que te va golpeando el día a día. Pero lo maravilloso del encuentro es lo que tú mencionaste, la colectividad, el conversar, el sentirnos en un espacio en el que también soñamos y nos imaginamos cómo empezar, qué hacer, ¿no? Qué hacer en función de encontrarnos. Y la importancia también que pudieran participar colegas de otras regiones, que también es importante, ¿no? Descentralizar y convocarnos. En esa presencialidad también hubo importante, si nos puedes contar, porque hubo análisis a propósito de los desafíos que ya no los contaste, pero también habían propuestas y se hizo propuestas como por macrozona, o sea, también aquí hay una metodología detrás también y un propósito también, bueno, ¿qué estamos proponiendo también? A ver si nos puedes contar un poco. Claro, desde la propuesta. Bueno, hicimos un análisis desde los diferentes territorios, norte, centro y sur, porque la red está conformada, como tú bien mencionas, por diferentes periodistas que habitan estos territorios. ¿Cuántos periodistas están? Aproximadamente de 30 periodistas. Y ahora se han sumado unos 5 más. O sea, vamos a tener, digamos que ojalá en el próximo encuentro va a haber otras nuevas caras y también nuevos proyectos. Bueno, y entre las propuestas que surgieron de nuestras compañeras y compañeros que trabajan, que ejercen y que hacen vida en estos diferentes territorios, hablar sobre los avances, retrocesos de la política migratoria y también de las propuestas, como tú mencionabas, de los desafíos de las propuestas. Y entre las propuestas surgió un tema que incomoda, muchísimo, incluso los grandes progresistas, que es lo de la regularización extraordinaria. Y cómo se llega a esa conclusión, ¿no? Y cómo se llega a esa gran petitorio, esa gran petición que ha surgido también de diversas organizaciones. Y es porque si tú quieres hablar de integración, si tú quieres hablar de interculturalidad, incluso si tú quieres hablar desde lo más pragmático, y decir, bueno, nosotros habitamos en un país donde está concebido económicamente de esta manera. Si queremos hablar desde lo más pragmático, necesitamos que las personas tengan sus documentos para que puedan contribuir
al Servicio de Impuesto Interno, para que las personas puedan trabajar y pagar impuestos y una serie de cosas, puedan desarrollar la parte económica, negocios, o puedan también sumar como profesionales y técnicos. Entonces, eso fue una de las grandes propuestas. Obviamente es un gran sueño que se tiene, porque es una forma también de erradicar el estigma de la irregularidad y derrumbar de alguna manera este gran mensaje que se ha calado, que es lo de los ilegales, ¿no? Los ilegales, los criminales. Entonces, eso es una de las propuestas que se tiene. Obviamente, otra de las propuestas es reconocer que Chile es un país también intercultural. No solamente por las personas migrantes, que obviamente habitamos el territorio, sino también por los diversos pueblos. Las comunidades indígenas. Exacto, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, inclusive otras comunidades como las afrodescendientes, que también han tenido mucha, digamos, cabida, o mejor dicho, han logrado visibilizarse mucho más en estos últimos años. Y bueno, hemos tenido obviamente una experiencia reciente que también hizo que el país también reflexionara y que las personas, bueno, la sociedad en general entendiese que no son las personas que habitan el territorio no son de un solo color o no son de ciertas características, sino que son tan diversas como la propia biodiversidad, la propia toponimia que representa el país, ¿no? Su geografía. Es tan diversa y tan extensa como ello. Vamos a seguir conversando contigo, pero vamos con música. Hoy traemos música también alusiva a la migración. En ese cruce también la salsa ahí siempre ha estado también reflejando y visibilizando estos temas. Es una mixtura, como nació en Nueva York, es el origen de la salsa viene desde las comunidades migrantes, así que escuchemos y seguimos hablando con Dioselin sobre migración, interculturalidad y otros temas. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estábamos conversando con Dioselin Camacaro, que ella es parte. ¿Cuál es tu cargo en la red de periodistas? O sea, yo sé que hay una gobernanza. Claro. Bueno, en teoría, como parte de la fundación, formo parte del directorio y sería como secretaria. Pero digamos que en estos términos que uno trata de buscar horizontalidad, vamos a utilizar del término de vocera. Ya, perfecto. Sí. ¿Ves alguna diferencia significativa con lo que fue el primer encuentro y ahora que ya estamos hay más fiato, que hay más consolidado? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que allí también se va construyendo como una familia, ¿no? Donde tenemos como mucho más confianza también de conversar ciertos temas que antes a lo mejor no nos atrevíamos. En los primeros encuentros estábamos organizándonos, estábamos como buscando cómo permanecer, cómo sí, que eso no se perdiese, ¿no? Y obviamente eso nos llevó a también constituirnos, ¿no? Como fundación. Entonces, desde el primer encuentro al tercero, ya nos encontramos. Ahora son fundación. Exacto. Ahora ya somos fundación. Hay otras personas que se están sumando, hay otras personas que se han ido incluso del país, pero que siguen siendo parte de la red de alguna manera. Pero también hemos estado haciendo muchas más actividades que antes. Hemos tenido mucho más presencia, digamos, en las diversas escuelas de comunicación acá en el país, de comunicación y periodismo. Como que hemos tenido mayor sintonía, ¿no? Con muchos educadores, docentes que se han preocupado también por llevar a sus aulas, a sus estudiantes de periodismo, este tema, ¿no? Y cómo lograr, como tú mencionabas al comienzo, un periodismo sin etiquetas, que acá obviamente ustedes tienen, digamos, años trabajando, pero también otras escuelas no se mencionaba, no se conversaba. Entonces hemos tenido como mayor difusión. Y no solamente acá en Santiago, estoy hablando también en el norte y también estoy hablando en el sur del país, que nuestras compañeras han logrado incluso empezar a conversar sobre un periodismo intercultural. Súper movidas. Sí, bueno, está nuestra compañera, por ejemplo, Perla Guatemala, que el año pasado logró, conversar sobre este periodismo intercultural con enfoque de género también. Cosas que están allí, a veces que nosotros damos por sentados acá en Santiago,
pero que en otras regiones hace falta mucho profundizar mucho más, ¿no? Quizá lo que queremos ahora en un próximo encuentro es lograr no solamente quedarnos con ir a algunos espacios o conversar, sino también tener nuestro propio espacio. Bueno, ahora vamos a tener pronto un podcast. También tenemos algunas sorpresas en referente a la parte educativa. Nosotros también dictar algunas clases, cátedras. Y lo digo porque ya eso se ha venido haciendo, pero quizá desde la parte de periodista y que sea migrante, eso le da obviamente otro enfoque, porque le da cabida a una vida, a una experiencia, no solamente desde el área profesional, sino también desde la expertise como persona, ¿no? Como persona que ha atravesado y que está atravesando por todas estas, digamos, dinámicas que lo construyen también como una persona migrante, y las diferentes, digamos, desafíos que ha tenido que enfrentar, y visibilizar que las personas migrantes son, vale repetirlo aunque suena redundante, son personas. Entonces, bueno, esa es como que es la tarea, ¿no? Y lograr, ojalá, en un próximo encuentro, ojalá el país no retroceda, ¿no? Otra vez en materia de derechos, sino encontrarnos también con compañeras y compañeros que logren también ejercer el periodismo, que logren ser vistos como eso, como personas, como profesionales, que están capacitadas para también contribuir, ¿no? al país. Eso es lo que una de las cosas que esperamos, o digamos, es una de las cosas, de las tantas que deseamos. El contexto global está complejo, hay discursos de odio posicionados, lamentablemente, quizá desde los medios y desde que los recibe también cada vez más aceptados. ¿Qué narrativas o cómo podemos contrarrestar esos discursos desde el quehacer periodístico? Lo hemos conversado, se propuso también, hay algunas ideas, pero ahí hay un desafío grandote. Te lo pregunto a ti, como desde el quehacer periodístico, ¿cómo podemos proponer también contrarrestar esas narrativas? Claro, bueno, es una cosa bien compleja, porque también se han venido desarticulando los distintos medios de comunicación en el mundo y en el país, ¿no? Entonces los periodistas también se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, porque la misma profesión también ha sufrido, muchos no se encuentran ejerciendo. Partimos ya desde ese gran problema, ¿no? Desde esa gran base. Entonces, digamos, los distintos medios que ya existen, que ya tienen, digamos, una trayectoria, forman partes también de todo un grupo gigante que no solamente trabaja con medios, sino que también trabaja en distintas áreas de la economía del país. Entonces, es bien complejo, pero porque obviamente hay editores y hay productores y hay una línea editorial en cada medio que siempre defiende una posición, ¿no? Y dice, bueno, vamos a trabajar en los matinales, hoy vamos a hacer una fiscalización y vamos a ver qué migrantes conseguimos cometiendo alguna infracción, y que eso sea el tema, ¿no? Que eso sea la cortina. Pero sí, yo parto desde lo negativo como para decir que, a pesar de todo ello, obviamente tenemos que empezar a educar desde las generaciones más jóvenes, quienes se están formando y quienes pueden hacer ese cambio, o sea, esa transformación, porque tenemos obviamente también las herramientas que no teníamos antes, que ahora el periodista o la periodista, o con la comunicadora o el comunicador, puede construir también un medio. Entonces, partiendo desde allí, creo que sí, lo que hay es que convencer, invitar y encontrarnos. Por eso mencionaba anteriormente la necesidad de que también profesionales, que sean periodistas en este caso, se encuentren también laborando en los distintos medios, porque creo que es una forma para generar el cambio desde ahí. Exacto. Pero tenés un buen análisis, porque también cuando uno llega a esos espacios cuesta mucho posicionar esas temáticas, porque tenés al editor y sobre el editor está el director y así sucesivamente. También es muy complejo proponer narrativas. Había un ejemplo que me gustó mucho, que creo que lo propusieron el grupo que estuvo en la zona centro, que también era como visibilizar historias de personas migrantes desde lo positivo.
Y me ha pasado que a veces también cuesta mucho levantar esas historias, en cómo lo visibilizamos y también en las personas dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué contar mi historia? Como que también ahí cuesta un poco, no sé cómo lo ves vos. Sí, obviamente las personas, primero en algunas ocasiones por miedo, ¿no? Por miedo, porque también muchas personas que salen de sus países de origen salen por distintas razones, a veces también por violencia. Creo que por una parte por miedo y también por la otra es por creerse que no se es importante, ¿no? Pero eso todo ocurre porque nos encontramos en un lugar nuevo, en el lugar donde ya nosotros no formamos parte de una estructura social en la que hacíamos parte en el pasado, sino que ahora estamos recomenzando, ¿no? Pero creo que obviamente es una apuesta grande, y creo que se ha también logrado visibilizar en muchos de los últimos trabajos que se han hecho desde el periodismo, reportajes, crónicas, como empezar a hablar, dejar hablar, a que las personas también cuenten sus historias, que las personas puedan decir, bueno, mira, yo hago esto, yo escribo, yo soy cantante, yo tengo este emprendimiento, o sea, lograr que obviamente las personas, pero para ello tiene que haber gente que realmente crea que las voces de esas personas también son importantes. Son importantes, sí. Entonces creo que eso es un trabajo, y no verlo, porque una de las cosas que también nosotros criticamos es la instrumentalización, ¿no? Como yo hago un reportaje, una crónica de las y los migrantes, desde, ay, pobrecitos, no sé qué, para buscar un premio, para buscar un reconocimiento, ¿no? En lugar de qué manera yo hago este trabajo y cómo eso puede transformar la vida de esa persona, ¿no? Ajá, totalmente. Que si uno lo llevara a temas, si estuviéramos cubriendo un tema de sobreviviente de violencia de género, es como la revictimización, no sé si existe ese concepto, pero claro, es llevarlo a ese lugar desde, no desde un lugar propositivo y quedarnos ahí. Sí, no he hecho ese análisis, pero sí. Sí, ¿no? Y a veces las personas, muchas personas me comentan, mira, no quiero que me estén tomando fotos como, siempre es como que las fotografías que ponen es en nuestros peores momentos, cuando estamos cansados, cuando tenemos a nuestros hijos y hijas, estamos trabajando, o sea, o cuando uno siempre ve esta típica fotografía de la frontera, cuando tienes todas las maletas, los niños y niñas jugando en un espacio un poco sucio, ¿no? Como siempre en ese lugar de obviamente es el morbo, ¿no? Obviamente es lo que vende. Pero las personas también quieren que les muestren la otra faceta, como tú bien haces acá también, con el lado de la música, ¿no? Que acá hay muchísimas agrupaciones y muchos músicos y músicas que hacen vida acá en Chile y que forman parte incluso de las estructuras. Tenemos un director, creo que no recuerdo, y obviamente cualquier persona me puede corregir, creo que está en Las Condes, creo que es de música clásica. ¿El de música para la integración? Está el de la música para la integración, pero también hay un director, pero ahora no recuerdo, que es de música. Sí. Y otros espacios donde las personas se desarrollan y empezar a mostrar lo propositivo, porque es que si tú sales a la calle, obviamente tú tienes varias cosas que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, estás aquí en el Parque Almagro. Tú te puedes concentrar en ver el pedacito de pasto que no está creciendo, puedes ver el grafiti y tal, o como puedes ver a los niños y niñas jugando, o como puedes ver personas que están allí compartiendo, o personas que en estos mismos locales que están en el bulevar, negocios que son también de personas migrantes donde están ahí compartiendo comida, y hay otras personas de las diferentes comunidades nacionales que también están allí integrados. Entonces, y también tú ves negocios allí, ahorita caminando, me di el momento como empezar a leer los diversos letreros que hay allí, pizzerías, personas que son técnicos y reparan cámaras y no sé qué. Entonces, es como tú tienes la posibilidad o de enfrascarte en lo pequeño, en lo malo, en lo feo, o si tienes la posibilidad de ampliar tu panorama y empezar a ver, oye, pero acá podemos empezar a hacer un trabajo acá mismo y reconocer cuántos negocios hay de personas que son migrantes, que están contribuyendo directamente a la economía del país
y que han iluminado, por ejemplo, ese bulevar, donde ahora el agua tiene fuente, donde uno ve a los niños jugando, uno puede decir, bueno, pero están trabajando muchos allí en la parte irregular, ¿no? El comercio ambulante. Pero también tú ves allí una realidad que es que a pesar de que tienes las puertas cerradas y que muchos no han podido regularizarse o que no han podido encontrar trabajo, aún así están tratando de proponer, ¿no? Exacto. Y de llevar lo que tienen y lo que pueden. Y que allí en ese lugar de trabajo yo me he encontrado gente que también están, donde sus hijos e hijas están jugando. Y están, bueno, no debería de estar ese niño, esa niña ahí jugando. Ok, bueno, pero allí también se hacen las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué también se está haciendo en función a ello, ¿no? Entonces yo creo que hay que ampliar sencillamente el panorama, y es como la invitación que le hago también a los periodistas, editores, productores, ampliar y también empezar a leer y empezar a ver otras historias alrededor del mundo. Tú lo mencionaste al comienzo de la salsa que se puso antes. Como una comunidad migrante, diversa, no solamente de Puerto Rico, porque hay gente de todo tipo allí, de Cuba, de Venezuela, de Haití incluso. Cómo estaban allí en Nueva York y cómo empezaron a hacer música desde lo que podían, cómo empezaron a integrarse con otras comunidades afroamericanas, donde también estaba el jazz, ¿no? Y cómo empezaron a construir, ¿no? Toda esta amalgama, toda esta fusión de cosas maravillosas. Entonces, la invitación es a leer y a ver todas esas grandes historias, que es la que nos integran y las que nos construyen como seres humanos, porque los seres humanos no somos puros, ¿sí? No venimos de una materia pura, íntegra, homogénea, sino que somos heterogéneos y estamos construidos. Entonces es empezar a ver y empezar a tomar todas esas experiencias de vida que están en otros países que han construido, a pesar de los discursos que ahora existen, a pesar de la presencia de Trump y de todo lo que estamos viendo, pero como, por ejemplo, este país, que ahora, por cierto, está también deportando personas chilenas que emigraron hace años. Hay personas que vivieron hasta 22 años en Estados Unidos y ahora fueron deportadas de una manera inhumana. Cómo lograr ver que en ese momento ese país se construyó también a través de las personas migrantes y que todavía funciona por medio de las personas migrantes. Y empezar a ver esas historias y llevarlas a nuestro territorio, decir, oye, ¿cómo podemos nosotros también lograr construir, lograr hacer, lograr ampliar y lograr potenciar este país maravilloso? Cómo lograr empezar a dar cabida, verdadera integración e interculturalidad. Yo creo que eso es un gran pendiente que tenemos, pero obviamente hay que educarse y sonará repetido, sonará cliché, pero hay que hacerlo. Total. Escuchamos música y seguimos conversando con Dioselín aquí en Pregonando. Adiós a los míos, le di un beso a mi mamá y abrazándome a su pecho dijo, ¿cuándo volverás? Si todo me sale bien para las lluvias de mayo, y cogí camino abajo de aquel monte me alejé. Ha pasado mucho tiempo y aún me sigue esperando, mas yo la sigo engañando porque allá no volveré. Ya no soy lo que fui ayer, si me vieras sufrirías. Prefiero que me recuerdes tal como partí aquel día. Perdóname mi vida linda. La nostalgia me condena, naufrago en un mar de penas que atormenta mi existir. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. No sabes cuánto hoy quiera por
lado y abrazarte, madre mía. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufriría. Creía saberlo todo, un error de juventud, sin darme cuenta siquiera que así empezaba mi cruz. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. Piense que tú siempre esperas que de nuevo esté a tu lado, más que tú, mi vieja linda, yo también le he deseado. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. En tinieblas hoy me encuentro por culpa de un mal cariño, nunca te hubiese dejado si volviera a ser un niño. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. No se puede comparar el cariño de una madre. Perdóname, madre mía, por haber sido cobarde. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. Dicen que no hay peor lucha que aquella que no se hace. Por eso a Dios yo le pido, de este camino me saque. Madre mía, perdona si no regreso, es que se me parte el pecho, si me vieras sufrirías. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos conversando con Diose y estamos conversando de música y de esa integración tan chévere y del rol fundamental de Venezuela también en esa mixtura de cultura, cerca a Colombia, cerca a Brasil, cerca a las Antillas, y nos estabas contando algo muy chévere sobre este cancionero. Sí, bueno, porque Y este poeta que migró a Trinidad. Claro, estaba comentándole a Diana de Rafael Cadenas, un poeta venezolano que, bueno, ha tenido ahora mayor resonancia afuera porque ganó el premio Reina Sofía. Pero Cadenas, él tuvo que emigrar, o mejor dicho, él fue desterrado de Venezuela en la década de los 50 y llegó a Trinidad y Tobago como un exiliado. Y allí escribió un libro que se llama Cuadernos del Destierro. Pero yo haciendo este cruce, como investigando, me encontré que había una migración constante de ida y vuelta, ¿no? No solamente por temas de Venezuela hacia allá, sino de Trinidad y Tobago hacia Venezuela. Y cómo descubrí, en medio de mi ignorancia, obviamente, que muchas personas que migraron de Trinidad y Tobago a Venezuela, luego llevaron a Trinidad y Tobago lo que nosotros llamamos parrandas, como músicas navideñas, ¿no? Y estos lo cantan, obviamente, algunos en español, muchos tratan de mantenerlo en español, pero obviamente también en su idioma. Y es maravilloso porque esto nos permite descubrir todo este cruce constante y prácticamente infinito que existe, en el que estamos llevando y trayendo cosas. Y es maravilloso porque eso también te demuestra
que esta construcción de fronteras y obviamente esta construcción de Estado-Nación eran necesarios y son necesarios, y lo hablamos desde la organización política, ¿no? Pero también es una gran ilusión. Sí. Es una gran ilusión porque la gente lleva y trae, y eso también lo vemos en las fronteras, por ejemplo, en San Antonio del Táchira con Cúcuta. Colombia, esas Exacto. fronteras. Claro, vamos a dar el tema, políticamente está, Claro. pero nunca han existido en la práctica cultural, en la dinámica social. Claro. Yo recuerdo que era como vamos a cruzar acá, compramos y volvemos. Lo mismo hacia el sur, en Ecuador también. Yo recuerdo, yo tengo familia en el sur de Colombia y nosotros cruzábamos a Ecuador, almorzábamos y nos regresábamos. O sea, como que ahí no habían fronteras. Claro, y esa construcción que obviamente se hace por esto que hablamos de organizar y bueno, de todo este tema que es mucho más complejo como para desarrollar todo un programa. Pero lo interesante en todo esto es cuestionarnos también los prejuicios, ¿no? Porque a veces tenemos una visión de las personas, en este caso de las personas migrantes. A mí me llama mucho la atención que ha surgido como una ofensa llamarnos caribeños. Como que si ser caribe es algo malo, ¿no? Pero obviamente parte del estereotipo y de este prejuicio que existe, ¿no? Y es cuando nosotros profundizamos más en qué es eso, ¿no? Que se llama Caribe, y cuando lo vemos es todo un universo tan complejo, donde no se habla solo español, donde también está ubicado Haití, por ejemplo, con su creole, donde también están las Antillas, Bahamas, San Martín. O sea, hay tantas personas cruzadas, obviamente, por toda una historia de diáspora también, de esclavitud, pero también hay toda una combinación. Y entonces cuando nos dicen Caribe, yo también me viene como la parte de la resistencia, en el sentido de que cuando vino la colonización, estaba este grupo, que fue llamado Caribe en general, que logró también sobrevivir luego de la colonización, llegando a otros territorios. Por ejemplo, nuestros hermanos de La Guajira, los arawak, son descendientes de los caribes y están allí en esa frontera de La Guajira, que es Venezuela-Colombia, donde también se desliga, ¿no?, toda línea fronteriza, donde a uno le da risa cuando uno está allí y dice, bueno, este lado es Venezuela y este lado es Colombia. O cuando vas a Brasil y ves una enorme roca que te dicen, no, allá está Brasil, acá está Venezuela. Y es como nosotros los seres humanos no entramos en esa configuración cuadriculada de las cosas, porque cruzamos constantemente. Y eso mismo hacemos acá. Cruzamos el idioma, cruzamos la comida, cruzamos tantas que además cosas. lo tienen muy integrado las comunidades indígenas. También. La nación aymara, que es una triple frontera. O sea, para ellos nunca ha existido una frontera. Ellos cruzan Bolivia, pero, o sea, como que no... Claro, no es algo que está allí rígido. Claro, entonces cuando también te proponen la zanja, como que... Sí, bueno. sí, ¿no? Y te proponen una zanja y te proponen más minas, donde también hay un desierto ya de minas, ¿no? Entonces te proponen un discurso deshumanizante que a mí, yo lo encuentro con gran preocupación porque, bueno, lo que hablábamos detrás de cámara y detrás de micrófono al comienzo, es un discurso muy sencillo y por eso obviamente cala y unifica, ¿no?, en torno a un nacionalismo. Pero los seres humanos tenemos que darnos cuenta que es una gran trampa y por eso acudo a lo de la lectura de la historia y por eso acudo a revisar el pasado para darnos cuenta cómo terminan todas estas historias de nacionalismo, cómo terminan todas esas historias de construir el chivo expiatorio, cómo termina en genocidios, cómo termina en guerra, cómo termina en grandes tragedias, ¿no? Tragedias que no quisiéramos volver a repetir y que lamentablemente estamos repitiendo. Entonces creo que es importante que entendamos que estamos constantemente en movimiento y que las mismas personas nacionales, las mismas personas de Chile también han migrado del sur al norte, del norte al sur, al centro, han venido acá en Santiago, han dejado sus vidas para buscar una mejor vida para sus familias. Entonces es como lograr entendernos desde la humanidad. Creo que ese es el encuentro que tenemos que dar y que tenemos que proponer. Buenísimo, buenísimo ese mensaje. Creo que de ahí es donde hay que proponerlo. Hace poco leí Atrás queda la tierra, de Ariana de Sousa. Lloré porque la historia, uno la sabe, la conoce a propósito de evocar, de recordar,
pero ella también te relata en un lenguaje muy sencillo también cómo se vivieron esos años en Venezuela y ella porque finalmente decide emigrar. ¿Alguna sugerencia de lectura? Yo sé que eres una gran lectora, que te encantan los libros, desde esas historias también que podamos recomendar y como también sensibilizar justamente que somos humanos y bueno, cada quien tiene diferentes razones para migrar, pero finalmente, bueno, estamos todas y todos aquí, habitando este territorio. Claro, bueno, yo obviamente Ariana la conozco, es una gran narradora, una gran escritora y ha sido maravilloso porque es una especie de embajadora también, donde ha logrado revelar parte a través de su historia individual de vida, como ha logrado también evidenciar que quienes migramos y los casi 8 millones de personas venezolanas que nos encontramos en diferentes territorios del mundo, migramos por diversas razones, pero sobre todo por una gran violencia, ¿no? Entonces agradezco muchísimo, Oriana, que haya contado parte de esa historia en la que muchos y muchos nos sentimos representados. Y entre las sugerencias, obviamente no me voy a ir tanto por lo obvio, sino por lo más complejo quizá de encontrar, pero que muchas personas pudieran empezar a leer. Mira, acá hay una editorial que se llama LP5, que es de Gladys Mendía, que publicó recientemente la obra completa de Ida Granco. Ida Granco es una poeta venezolana, ya falleció en la década de los 90, pero también descendiente de alemanes que llegaron a Puerto Cabello en Venezuela. Entonces yo particularmente estoy estudiando su obra Poemas, que habla de alguna manera de cierto desplazamiento, de cierto movimiento y de las voces que ahí se van combinando. Entonces mi recomendación sería Ida Granco. Otro poeta también, y no puedo dejar de nombrarlos porque los tengo en la mente, los tengo en el corazón y es algo que he estado profundizando, es Andrés Eloy Blanco, un poeta venezolano que escribió maravillosas obras, pero una de las que puedo nombrar como parte de un estudio que estoy haciendo que se llama Poéticas del Desplazamiento, es la obra Giraluna, que escribe estando en México, exiliado político, porque tuvo que huir, porque hubo un golpe de Estado en Venezuela del primer gobierno democrático. Y otra obra, ya la mencioné, creo que al comienzo, con Rafael Cadenas, donde hay muchas obras de Rafael maravillosas, pero como estamos hablando de este tema de la migración, del exilio, del desplazamiento, está Cuadernos del Destierro, que se puede conseguir en Google. Hay varias páginas como Trópico Absoluto que suben los libros en línea. Está Cuadernos del Destierro de Rafael Cadenas. Precisamente también aquí hay poetas que tuviera que recomendar: Miguel Ángel Hernández, que es un poeta venezolano que está acá; Ivana Ponte, que es una poeta venezolana que está acá también acá en Chile; también una poeta que me gusta mucho y me tienes que interrumpir, Diana. No, por favor, el micrófono, tú danos todas las recomendaciones, claro, escuchamos atentas. Está una poeta venezolana que está en Argentina que se llama Leonora Requena, y mira, hay muchísimos más que voy a parar para no ser tan latosa. Pero tú estás haciendo una tesis. Sí, yo estoy haciendo una investigación que se llama Poéticas del Desplazamiento. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, esta la estoy haciendo en Estéticas Americanas en la Universidad Católica. El tema de la poesía es algo que me ha cruzado a mí desde toda la vida, desde que tengo como 5 años. Podrá sonar cliché o romántico, pero es así. Y el tema de la migración ya me hablaba a mí, o sea, ya me abordaba estando en Venezuela. Mira. Porque ya leyendo muchos de sus poetas y te hablaban de ese exilio, de ese exacto, destierro. Ya estaba en nuestra propia historia y en nuestras propias libros, no de historia como tal, sino en nuestra literatura, estaba allí plasmado. Bueno, tenemos una novela que nació en pleno exilio, que es Miguel Otero Silva, perdón, que se llama Fiebre, por ejemplo, que también surgió en el exilio. Entonces, yo leyendo todo eso, era inevitable poder conectarme con eso. Entonces, obviamente, al llegar acá a Chile, también me encuentro que personas de diferentes venezolanas que estaban en diferentes territorios estaban intentando continuar a través de la palabra. Continuaron escribiendo. Entonces ahí trato de hacer esa combinación de cómo, estando en diferentes contextos políticos, históricos, cómo nos encontramos también a través de la palabra.
y cómo logramos a través no solamente de la narrativa, como lo hace Ariadna, que es maravilloso, sino que nosotros tenemos una tradición mucho más extensa desde la poesía. Bueno, universalmente desde la historia. Entonces, eso es lo que estoy intentando hacer ahora, en toda, obviamente, mi trabajo también como madre, tratar de conciliando todo, pero esa es una gran meta que ojalá se pueda convertir en un archivo, que las personas puedan encontrar estos libros, puedan leerlo, no como solamente la tesis, exacto, un compilado, puedan encontrarlo. Buenísimo, muchísimas gracias, Diose, por acompañarnos. Si nos quieres compartir un último mensaje, ya estamos cerrando, porque Francisco nos quiere echar. Nosotras quedamos aquí, podríamos hablar 2 horas si nos dejas aquí. Sí, bueno, el mensaje creo que es algo que he repetido, es en tratar de entender que somos un nosotros, que ya es un hecho y que nuestra existencia está acá. Nosotras las personas migrantes estamos acá ya en el país. Y eso de intentar separarnos entre otros, ustedes, obviamente parte de una gran necesidad que hay de estas estructuras que estábamos hablando. Entonces creo que la necesidad que tenemos ahora es de lograr de hablar de todas estas historias de integración, de familias que también interculturales que se han construido, y de empezar a hablar y a desmontar estas narrativas malvadas, utilizar este término malvadas, que nos pintan como una pesadilla, y si nosotros nos ponemos a revisar, no solamente desde el fondo del corazón, sino desde afuera, viendo todo el trabajo de integración y cómo ya existimos, cómo ya vivimos, cómo dialogamos. Por ejemplo, tenemos una gran curadora acá en el MAC, que es venezolana, que se llama Paola Navas, y para aprovechar e invitar a una de las exposiciones que se llama Tapir, Sueño, de un artista Yanomami venezolano que está ahí en el MAT, que va a estar hasta ahora, hasta junio, hasta el 20 de junio, y que le invito a las personas también a ver, también como allí también se cruza, digamos, todas estas historias que de la biodiversidad, de la selva, del Amazonas, de cómo un hombre Yanomami se convierte en artista y también quiere llevar la voz de su pueblo a través del arte. Entonces, como que aprovecho este espacio para ver que las personas sumamos, las personas migrantes sumamos desde muchos espacios, y solo es cuestión de ampliar el panorama y de empezar a ver las cosas buenas que están allí y que comemos, y que probamos, y que escuchamos, y que late dentro de nosotros, porque eso, vuelvo a repetir, es el nosotros el que tenemos que recuperar, porque ya formamos parte de esta sociedad, y la idea es obviamente integrarnos, construir y lograr limar asperezas y lograr también respetarnos desde nuestras diferencias. Muchísimas gracias, Diose, por acompañarnos. Las puertas de este programa siempre abiertas para pasar datos, cuando quieras mandarnos cuñas, siempre abierta a la red de periodistas y por supuesto a cualquiera de las iniciativas que tú impulses. Muchas gracias, Diana. A todas las personas que nos escucharon, esto fue Pregonando. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio U Central, en el corazón de Santiago. Chao, chao. Vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer. Que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer.
recuerdo vive libre. Todos vuelven, mariposa del pasado. Todos vuelven, cuando el alma se entremece. Go, 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 con las voces del ayer. Todos vuelven, la memoria de un amigo. Todos vuelven, un perfume de mujer. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentó Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Hasta un próximo encuentro.